el sistema educativo está muerto. El sistema educativo, sin duda alguna, tiene que cambiar. El sistema educativo ha existido durante cientos o prácticamente miles de años. La misma estructura que hemos tenido toda la vida, de que empiezas, digamos, en un kindergarten o en un preparatorio o algo por el estilo, luego pasas a lo que en nuestros países se conoce como una escuela primaria, luego secundaria, luego vas a la universidad o haces algún tipo de diploma técnico, por así llamarlo, y luego pues ya entrarías oficialmente a todo lo que se llama el workforce, ¿okay? O el labor force, que ya sería como esa parte activa donde trabajamos con diferentes empresas, donde ya empezamos a pensar en nuestros emprendimientos, negocios, etcétera, etcétera. Esta estructura se ha mantenido así durante cientos de años. Todos nosotros la hemos conocido así desde el día que nacimos, ¿okay? Lo cual me parece a mí que es algo preocupante. Es algo preocupante porque a día de hoy, año 2024, donde la tecnología ha avanzado tanto, donde hay tantas industrias disruptivas, se creó el internet, se crean las plataformas de ventas en línea, se crean miles de software a diario que empezamos a implementar en nuestras vidas, se crea ChatGPT y la inteligencia artificial, y nosotros, ¿ok? Con lo que es nuestra base como sociedad, que es la parte de la educación, no cambia en nada. Se mantiene exactamente igual. Eso es un problema, ¿ok? Eso es un problema para nosotros como sociedad y eso es un problema para nosotros como seres humanos porque, en mi humilde opinión, significa que nosotros no estamos rindiendo al máximo. Nosotros no estamos obteniendo o logrando sacar el potencial máximo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, ya que no tenemos la preparación correcta y ya que, de acuerdo a esta vieja estructura que hemos tenido durante muchísimos años, no nos permitimos a nosotros mismos adaptarnos a estos cambios, a estas nuevas tendencias y a estas nuevas tecnologías. Entonces, empecemos por lo más básico. Lo que vendría siendo la escuela preparatoria, el kindergarten, ¿ok? Cuando somos niños. Yo personalmente pienso que esto es una etapa 100% necesaria. Todo lo que es esta educación, digamos, siempre es un poquito más personalizada, ¿ok? Siempre somos menos niños, los colegios son más pequeños, no es algo tan grande y tan generalizado. Me parece una excelente etapa, me parece que es algo que los niños sin lugar a duda tienen que vivir. De manera que nosotros como niños, ¿ok? Como seres humanos extremadamente jóvenes, aprendamos interacciones básicas de la vida. Aprendamos a convivir con otras personas, aprendamos a tener una maestra o un maestro a quien le debemos respeto, quien en cierta manera nos da órdenes, nos da explicaciones, nos enseña cómo hacer cosas básicas, ¿ok? Además, en esa etapa se aprenden manualidades, se aprenden cosas muy sencillas. 100% de acuerdo con esa parte y 100% de acuerdo con la siguiente parte, que vendría siendo la escuela primaria o la preparatoria. De hecho, la primaria y la secundaria, creo que yo lo mantendría. Me parece que es una etapa que el ser humano tiene que pasar, ya que es la continuación de lo que hacemos en el kindergarten, ¿ok? O en la escuela preparatoria. Somos niños, empezamos más que todo a ir a la escuela, digamos, más como por diversión, actividades divertidas, socializar con otros niños, etc. Y ya luego empieza la educación como tal. La escuela primaria, la escuela secundaria, me parece que te da conceptos básicos, los cuales estoy de acuerdo con ellos. Son conceptos bastante generalizados, ya que yo considero que un niño de 11 o 12 años seguramente no va a tener claro qué es lo que él quiere hacer con su vida. Van a haber ciertos niños que se inclinan un poco más hacia las manualidades, hacia la parte creativa. Van a haber otros niños que se inclinan más hacia la parte de la ciencia. Van a haber otros niños que van más hacia la parte audiovisual, ¿ok? Sabemos que en esa etapa, lo podemos llamar desde los 11 años hasta los 15 años, es cuando nuestros cerebros se están terminando de desarrollar, es cuando tenemos muchas ideas y nos empezamos a visualizar de una manera muy específica en nuestra vida y en nuestro futuro. Ahí es donde se empieza a ver en el ser humano qué características cuenta, ¿okay? Con qué características cuenta esa persona para su futuro. Ya ahí más o menos podemos ir logrando, como digamos, un prototipo de cada una de las personas y cómo los visualizamos en un futuro. Una etapa bastante importante esa, por lo tanto, sigo estando de acuerdo con que en ese momento todos tengamos conceptos muy generales, ¿ok? En las escuelas vemos matemática, vemos ciencias, vemos humanidades, vemos historia universal, física, química, vemos muchísimas cosas, lo cual me parece una buena opción para los seres humanos, ya que todos salimos del colegio con cierto nivel de cultura general. El problema, a mi parecer, es una vez que nosotros nos graduamos del colegio y pasamos ya a lo que sería una educación un poco más avanzada.
Llámese en Estados Unidos, college o la universidad, ¿ok? En cualquier país de Latinoamérica, pues obviamente es los estudios en las universidades. Aquí es donde empieza el problema porque, número uno, considero que perdemos demasiado tiempo en cosas que no van a estar presentes en nuestro futuro, ¿ok? Eso lo puedo repetir una vez más para que quede claro. Durante la universidad y en realidad también durante los últimos años del bachillerato, nosotros como estudiantes perdemos demasiado tiempo en cosas que no vamos a utilizar en un futuro y que pudiésemos estar invirtiendo en cosas que van a ser mucho más provechosas en nuestras vidas. Entonces, sé que todos nosotros hemos pasado por esos últimos años de bachillerato o inclusive por esos años de universidad en los cuales, por ejemplo, tenemos créditos elegibles o tenemos ciertas materias que tenemos que ver sí o sí, aunque no le consigamos el razonamiento de esa materia o por qué nosotros tenemos que ver esa materia, ¿ok? Háblese de clases opcionales como por ejemplo arte, como por ejemplo música, como por ejemplo cierto tipo de manualidades o de dibujo técnico, de dibujo artístico, especialmente cuando probablemente tú ya a los 17 años tienes claro de que tú te quieres dedicar a cierta actividad en tu vida, ¿ok? Entonces, como su nombre lo indica, debería ser una materia electiva, ¿ok? Pero no deberías estar forzado a elegir alguna de esas 4 o 5 materias electivas que acabo de nombrar. En materias electivas, ¿ok? Lo que yo propondría es irnos un poco más hacia cada industria, ¿ok? Puede ser una electiva de negocio, puede ser una electiva de finanzas, puede ser una electiva de taxes, dependiendo de cuál va a ser tu futuro o cuál es tu inclinación hacia la carrera que vas a elegir o que ya elegiste. En base a eso, considero yo que debería ser esas materias y ese currículum como tal que tú vas a tener en la universidad, ¿ok? Entonces eso es un punto número uno. Vemos materias que no entendemos cómo las vamos a aprovechar o a utilizar en nuestro futuro, quizás como dueño de negocio, o no necesariamente como dueño de negocio, pero como por ejemplo un software engineer, ¿ok? Entonces si tú lo que quieres estudiar es computación, desarrollo de sistemas, página web, ¿por qué tú tienes que ver una electiva que tenga que ver con arte o que tenga que ver con música? Si lo más seguro es que eso no lo vayas a utilizar, ¿ok? Deberíamos cambiarnos este chip y en cambio de que una persona lo tenga que ver obligatoriamente en la universidad, yo dejaría a que esa persona tenga la potestad que si quiere, él en actividades extracurriculares durante los fines de semana, él puede buscar temas relacionados a la música o al dibujo artístico. Así creo que funcionaría un poquito mejor. Entonces, el punto número 2. Considero que cuando nosotros abandonamos la universidad después de 4, 5, 6 años de estudio, sabemos un poquito de muchas cosas, pero no hay ninguna cosa de la que sepamos mucho. Y esto lo considero muy, 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 muy grave, ¿ok? Ni siquiera en carreras súper específicas como lo puede ser la contabilidad, administrador de empresas, economías o finanzas, ninguno de estas personas, de estos estudiantes que se gradúan con estos diplomas, ¿ok? En estas materias, salen con tanto conocimiento de esa industria como uno esperaría, sino que al contador le damos un poquito de negocio, le damos un poquito de contabilidad, un poquito de finanza, un poquito de otras materias electivas y cosas que en realidad no vamos a utilizar en un futuro. Resulta que el contador sale de la universidad sin entender cómo declarar los taxes para una empresa, lo cual es uno de las labores principales que siempre va a tener un contador. Entonces, ¿por qué el programa de contabilidad está mezclado con el de finanzas, con el de marketing y con el de negocio, si no son lo mismo? Entonces, cada uno de ellos debería tener currículums diferentes. Esta es mi humilde opinión. A pesar de que van a haber clases que tienen en común con otras materias, muchas de sus materias deberían ser por separado y que únicamente lo vean esas personas que se están graduando en contabilidad o en mercadeo, ¿ok? Entonces, me gustaría a mí pensar que la educación debería cambiar progresivamente a ser algo más específico, ¿ok? De manera de que si tú decides estudiar finanzas, todas tus clases, o por lo menos el 90% de las clases, estén enfocadas y diseñadas para estudiantes de finanzas, no para estudiantes de finanzas y de 6 diplomas más, ¿ok? Porque entonces se generaliza todo y resulta que no tenemos a ninguna persona que sea un experto o un profesional en su materia como tal, ¿ok? Entonces, ese sería, digamos, el problema número 2. Este problema número 2 a veces
se puede solucionar con un paso adicional, que sería ya graduarte con un posgrado, con un máster, con un MBA, cualquiera de estos programas disponibles que en teoría, discúlpeme, sería un poco más especializado hacia lo que tú quieres. No en todos los casos. Voy a hablar de mi caso muy personal, ¿ok? Yo terminé toda la escuela hasta el bachillerato en Venezuela, me mudé a los Estados Unidos, donde gracias a Dios tuve una beca y estudié mi carrera aquí. Entonces, mi degree como tal, ¿ok? Mi diploma fue en negocios internacionales. Y luego, posteriormente, hice un posgrado, hice un MBA, que es un Masters in Business Administration. Básicamente una maestría en administración de negocios. Yo me gradué del MBA en una de las universidades más prestigiosas aquí en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y honestamente no me consideraba ningún maestro en administración de empresas, ¿ok? Seguía sintiendo que los temas eran muy vagos, ¿ok? Los temas eran muy generalizados, no eran específicos en ese tema que yo estaba buscando y que yo en realidad estaba estudiando. Entonces, si ya tú pasas de una escuela inicial como niño, ¿ok? Donde te desarrollas más como persona. Luego eso lo empiezas a transformar poco a poco en lo que nosotros conocemos como primaria y secundaria, ¿ok? O bachillerato, donde ya empiezas a obtener conceptos básicos de cultura general, vamos a llamarlo así. Y luego pasas a una universidad donde en teoría ya tú te estás enfocando en una carrera en específico. ¿Por qué es necesario un cuarto paso? ¿Ok? Una maestría, un posgrado, un doctorado. Ya eso lo deberíamos haber tenido en ese tercer paso, el cual yo creo que está bastante incompleto. En caso de que tú te gradúes de la universidad, tengas tu diploma y pases a una escuela de graduados, como se llama aquí en Estados Unidos, o pases ya a hacer un posgrado o una maestría, inclusive esas personas luego cuentan con un problema adicional, ¿ok? El cual pienso yo que es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros hoy en día como sociedad. Resulta que esa persona, llámese Javier García, en el año 2016, creo que fue que me gradué de mi Master en Business Administration, ya esa persona viene cansada de estar tantos años estudiando cosas que en muchos casos ni siquiera eran relevantes para lo que yo quería aplicar o a lo que yo me quería dedicar, ¿ok? Entonces, esa persona empieza a tener cierto alejamiento hacia la educación, hacia la preparación, ¿ok? Y eso es algo que no importa cuántos diplomados o cuántos degrees tú tengas guindados en la pared de tu casa, el aprendizaje, ¿ok? Y el conocimiento debería ser un proceso que nunca se termine, ¿ok? Nosotros como seres humanos somos una especie que debe estar en constante crecimiento y por lo tanto tiene que estar en constante aprendizaje y adaptando estrategias y metodologías nuevas que vayan surgiendo a medida de que la sociedad siga avanzando. Entonces, este es un problema muy grave que muchos de nosotros cometemos, y es que como ya nos graduamos del colegio, o como ya nos graduamos de la universidad, o como ya inclusive tenemos un máster, ya nosotros no estudiamos más nunca en la vida. Y eso es un grave error, ¿ok? Es un grave error porque una vez que ya tú tienes una maestría, así te hayas enfocado en Business Administration, una vez que tú estés corriendo tu negocio, vas a necesitar técnicas adicionales para que ese negocio logre el éxito que tú quieres que logre, ¿ok? Vas a necesitar habilidades, por ejemplo, en marketing, en mercadeo. Vas a necesitar habilidades en el área de ventas, en el área de contabilidad. De manera de que especialmente nosotros que queremos ser dueños de negocio, ¿ok? Necesitamos ser personas muy integrales. Tenemos que ser personas que logramos conectar diferentes áreas de nuestro negocio y hacer un acumulado muy completo, que eso es lo que nos va a llevar a obtener los resultados que nosotros estamos buscando. Creo que el sistema educativo, especialmente aquí en los Estados Unidos, honestamente siento que nos ha fallado. Nos ha fallado porque es un programa que yo siento que está diseñado de manera incompleta. Pero lo más grave de todo es que yo pienso que está diseñado de manera incompleta a propósito. En el sistema educativo, pues obviamente hay muchísimas instituciones y miles de personas que se benefician. Sabemos que la educación en Estados Unidos es extremadamente costosa. Hay, por ejemplo, degrees en la universidad regulares, ¿okay? Un diploma regular que le puede costar a los estudiantes $40,000 al año. Generalmente la carrera dura en Estados Unidos 4 años, sería más de $150,000 que ese estudiante o que la familia de ese estudiante está pagando para que esa persona se gradúe de la universidad
y lo más seguro es que todavía no tenga una idea de qué es lo que quiere hacer, o si ya tiene decidido qué es lo que quiere hacer, durante esos 4 años de carrera no le dieron el conocimiento necesario de una manera tan específica como se lo merecía para poder salir, una vez haya finalizado la universidad, ya al workforce y poder dedicarse o emplearse en esa industria en específico que él haya elegido. Por esto digo que siento que el sistema de educación nos ha fallado y que nosotros también como sociedad y como seres humanos nos hemos fallado a nosotros mismos. Porque terminamos nuestras carreras, terminamos nuestros posgrados y de ahí en adelante más nunca agarramos un libro para leer, más nunca nos inscribimos en un curso o en una capacitación o en un entrenamiento para aprender de cosas más específicas, cosas que estén ocurriendo en ese momento. Llámese ventas en Amazon, ventas en Shopify, marketing a través de Facebook Ads, marketing a través de TikTok Shop o de redes sociales, ¿ok? Entonces hay muchísimas cosas que siguen surgiendo gracias al avance de la tecnología y nosotros pensamos que por tener un bachillerato, una universidad o inclusive un posgrado, ya no las sabemos todas y ya contamos con toda la información cuando realmente no es así. Entonces, en cuanto a la educación, siento que el sistema educativo se debería mantener para ciertas personas de la misma manera en la que ya está, lo cual yo considero que es una manera bastante tradicional o bastante vieja escuela, por así llamarlo. ¿Okay? Especialmente cuando son carreras técnicas. Si estamos hablando de profesores de matemática, esos profesores de matemática lamentablemente tienen que ir por su currículum completo de matemática para poder enseñarle a los estudiantes matemática. ¿Okay? Si estamos hablando de carreras de ciencia muy específicas, todo lo que es medicina, todo lo que es, por ejemplo, ser abogado o cualquier profesión relacionada con leyes, ¿okay? Este sistema de educación tradicional te va a funcionar y va a cumplir con tu meta, ¿okay? Porque tú vas a tener, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tienes tu carrera regular, ¿okay? Puede ser relacionado a leyes y luego vas a hacer tu law school, ¿okay? La escuela de leyes como tal, que es básicamente hacer un posgrado, una maestría ya relacionado directamente a leyes porque tú te quieres convertir en un abogado. Entonces, para ese tipo de carreras pudiera funcionar la educación tradicional que hemos tenido durante los últimos 1000 años, ¿okay? Pero si tú quieres tener algo, vamos a llamarlo un poquito más tecnológico o un poquito más moderno o un poquito más disruptivo, lamentablemente te digo que el sistema educativo lo más seguro es que te falle. Esto es una, digamos, una opinión bastante difícil que yo he ido construyendo con el paso de los años y creo que la puedo construir, esa opinión con bastante base, ya que yo pasé prácticamente por todos los niveles de educación disponibles, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y no sé si a futuro, por ejemplo, mis familiares, mis futuros hijos, o cualquier familiar que yo tenga que sea menor que yo, honestamente no sé si le recomendaría ir a la universidad. Hoy en día existen miles de opciones de educación que yo considero que son muchísimo más efectivas y más ventajosas que ir a una universidad tradicional o que ir a un college tradicional. Programas que están diseñados exactamente en lo que tú estás buscando, en lo que tú quieres hacer o a lo que tú te quieres dedicar. Llámese entrenamientos intensivos, llámese seminarios, talleres, workshops, cualquiera de este tipo de educación moderna, que nosotros conseguimos hoy en día, especialmente a través de internet, creo que es muchísimo más valioso y va a ser muchísimo más provechoso para ti, para tus hijos y para tu familia que lo que puede ser una universidad tradicional. Entonces, es algo que llevo mucho tiempo pensando, es algo que pues me gusta compartir con ustedes y me gustaría saber también tu opinión, porque probablemente tú tienes una opinión diferente y crees que la universidad te trae muchísimos otros beneficios, que sé que tiene otros beneficios, pero mi pregunta es, si el día de mañana tú quieres tener un negocio online, o si el día de mañana tú quieres ser un marketer, que es un profesional en marketing y en publicidad y en advertising, como esas personas súper famosas y esas agencias de marketing con las cuales nosotros hoy en día nos guiamos y los cuales admiramos. ¿Tú crees que es necesario ir a la universidad? ¿O tú crees que todos esos conocimientos que esas personas obtuvieron después de la universidad, a través de cursos, a través de seminarios, a través de entrenamientos, a través de eventos presenciales o online, tú crees que ese conocimiento que obtuvieron al final, que es mucho más enfocado en el marketing como tal y en cómo desarrollar tu negocio, cuál crees que tiene más valor o cuál crees que tiene más peso en esa persona que está teniendo éxito?
la universidad tradicional o ese último conocimiento súper enfocado y súper específico que le dieron en una escuela adicional? Me pueden dejar saber en los comentarios. Una vez más, gracias por acompañarnos. Episodio número 8 de Cero a CEO, y por qué el sistema educativo en este 2024 lo más seguro es que te falle.